Hospedaje Puerto Victoria, un lugar de ensueño a orillas del río Paraná. Cuenta con pesca de embarcado, cabalgatas, parrillas, TV, aire acondicionado, paseos en lancha, habitaciones para 2, 4 y 6 personas. Estamos a 300 metros del casino y a 70 metros del puerto y muy cerca de las termas. Llámenos 03-436 422 010. Mensajes de texto al 03-436 15 44 30 68. Hospedaje Puerto Victoria, un lugar para disfrutar. Segundo bloque de La Voz del Cóndor Malvinense y ya estamos comunicados con España. Hoy por ocupaciones personales no estará con nosotros don Julio Martino, el corresponsal de Radio Hispanoamérica, pero tenemos a uno de nuestros columnistas invitados de la otra orilla, el coronel Jesús Flores Tíez. ¿Cómo está usted, coronel? Pues buenas tardes, pues muy bien. Aquí desde Torrevieja le estoy hablando. Torrevieja es una localidad aquí de la costa de Alicante que tuvo mucha relación con América en el siglo XIX, sobre todo por cosas de la sal, porque aquí se transportaba sal a América. Y aquí salió precisamente una de las cosas musicales que tanto han beneficiado a esta ciudad, que se llama, es la habanera. La habanera, que con las relaciones con Cuba, y entonces la habanera es un tipo de música muy amable, con unas buenas poesías, y que también se canta no solamente aquí en Torrevieja, sino también en la zona de Levante y de Cataluña. Pues muy buenas tardes otra vez, ya esta vez de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, coronel Flores Tíez. ¿Cómo anda usted? Bien, dentro de momentos históricos, porque aquí cuando uno mira para otro lado se encuentra con un momento histórico debajo. Sí, justamente, ¿no? Yo no quiero entrar por ahí en controversias, no con usted, por supuesto, sino con gente que están divididas las opiniones a veces y que tiene que ver con la asunción de Felipe VI y que ahora, bueno, salta, por eso quiero esclarecer, y qué mejor que usted que está, que conoce, que vive, que tiene por ahí más información que la que podemos tener nosotros a través de los grandes medios que nos llegan. La hermana de Felipe acusada de corrupción, leyendo el otro día el mensaje de Asunción, noté que ni una sola vez menciona a Dios como fuente de toda razón y justicia, como nosotros decimos en nuestra Constitución, si bien después hacen todo lo contrario a Dios, a la Constitución, pero el formalismo está. Y me llamó la atención que no pronunciaron, lo leí todo el discurso, desde la A hasta la Z, y en ningún momento ni agradece ni invoca. Y yo le digo honestamente, con él, para mí fue una gran decepción. Yo no la puedo considerar eso una estrategia, fue más en algunos aspectos un mensaje progre masón, como digo, que otra cosa. Y que no me digan que tiene finalidades ocultas, que no puede, que no debe. No. Y me acordé de una frase del Evangelio. Cuando Jesús claramente dice, aquel que me reconociere en la tierra, yo lo reconoceré ante el Padre cuando le llegue la hora
de estar frente a él. Yo creo que esto, algunos dicen, sí, es testimonial, con eso no hacemos nada. No, no, yo creo que mínimamente, y más en las condiciones que llegó la reyesía a través del gobierno de Franco y de lo que pasó y de lo cómo, digamos, instaura de nuevo el reino español. Y bueno, por lo menos haber tenido una, no sé, una alabanza de haber dicho, bueno, Dios, agradecemos de que por lo menos nos restauraron, ¿no es cierto? Esta es por ahí mi pobre opinión, no sé, por eso quería hablar con usted y ojo, con él yo hasta no me enojo, era claro, si no es, digamos, esto lo que yo digo, contrario a lo que por ahí pueden pensar muchos españoles y demás. Yo se lo mandé, inclusive esto a una agencia católica en la cual un poco estaba defendiendo al rey Felipe VI. Pero yo le di estos motivos de decir, pero ¿qué estrategia es donde se convalida la ausencia de Dios? Pobre nación que deja de lado a Dios. Así le está yendo también a Estados Unidos, independientemente de los colores que tenga, es decir, ellos desde su nacimiento habían puesto también a Dios como fuente de todo el manejo que hacían y se fue sacando, se fue laicizando todo. Y lo mismo que en España, en Europa, ojo, no solamente España, claro, que es lo que decimos siempre. Bueno, esto quería comentar y que a ver si usted me puede aportar un poco de luz en esto. Porque... Sí, vamos a ver. Tiene usted razón. En este caso del rey Felipe VI, son más importantes los gestos de omisión que los gestos de acción. Pues claro, lógicamente en un discurso pues hablará de que quiere ser rey de todos los españoles, que quiere hacerlo bien, de que quiere que si la tolerancia, que si las mujeres, que si lo otro, que si los niños, y que si yo, etcétera. Pero las omisiones son las que sorprenden. Una omisión, por ejemplo, no tiene ningún recuerdo para los militares españoles y las acciones que están por ahí. Pero es que en el hecho de la ausencia de Dios hay una intención bien clara. O sea, aquí no hay omisiones por casualidad. Es una omisión bien clara que está dominado este rey nuevo que tenemos, que todos son, vamos a decir, esperanzas, entre comillas, porque no sabemos nada de él, porque tampoco tenemos una idea de que sea un hombre de cabeza especialmente despejada, ¿no? Hay alguno por ahí que ha dicho esa gráfica cosa de que es un chico jovencito, es una especie de Peter Pan que no ha querido crecer y que parece que se ha casado con su tía Lalís. Pero no sabemos nada, todo está en el porvenir. Pero la ausencia de Dios está intencionadamente preparada. Es decir, el que no hubiera ni un crucifijo, ni una Biblia, ni unos evangelios, ni una misa previa, ni un tereo, ni nada, cero absoluto. Incluso cuando se habla de los países hispanoamericanos, de la cultura común, no se habla del sentimiento católico común o religioso común que tenemos, que al fin y al cabo España llevó a América. Cero. Es decir, que hay una intención muy grave. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos, cada vez que un presidente jura la constitución norteamericana, lo hace sobre unos evangelios. Y los primeros evangelios, por cierto, el primer librito de evangelios era de un español que se llamaba Vázquez, no lo parece. Bueno, pues quiero decir con esto que la reina de Inglaterra es defensora de la fe y es reina de Inglaterra por la gracia de Dios. Es decir, que Dios está presente incluso en la tremenda Inglaterra que parece que es ella la diosa del mundo. Pero también está en Hungría, que basa su constitución en San Esteban. Pero es que hasta el mismísimo Putin en Rusia se menciona a Dios ahora dentro de la Duma americana, la Duma rusa. Es decir, que lo de aquí ahora del príncipe es
el rey, digamos, de este nuevo rey, es un hecho consumado pero intencionado. Y luego, si quieres, más tarde hablaremos de lo que ha dejado el rey Juan Carlos, que también hay que comentarlo. Sí, adelante. Hola. Sí, si quieres, bueno, puedo continuar si quieres. Sí, no, por favor, yo con respecto a esto, por eso me remití, ¿no es cierto?, a la extensa lectura de cuando asumió, me remito a los hechos no producidos, al olvido de la historia esa que muy bien decía usted, que si bien acá se cometieron, como en toda, digamos, epopeya, siempre están las cosas buenas que no deben empañarse por actitudes personales o grupales, aunque son malas. Acá trajo la fe, trajo la lengua, trajo la cultura común, cosa que muchos la discuten en los últimos tiempos, pero que es innegable, es un hecho. Es decir, que se cometieron muchísimos errores, bárbaros, todo. Pero es innegable que había fines nobles y que eso es lo que hay que rescatar. Por eso nos llamó la atención a mí particularmente, con mucha gente que he hablado, ¿no es cierto?, notó lo mismo. Entonces, por el otro lado, y también lo he dicho y lo escribí, el tema de que, caso de Rusia, parecería ser que toma la ruta que dejó, ¿no es cierto?, en esos años, más de 7 décadas de comunismo, de ateísmo, militante, profeso, impuesto por la fuerza, hasta con los campos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que ahora parece que toma esos valores que perdió España, Francia, Europa occidental en general, ¿no es cierto? Y el decir, el otro día escuchar justamente al presidente Putin, ¿no es cierto?, las verdades que decía, porque independientemente de que uno sea o no simpatizante o que pueda, uno analiza, al menos nosotros, y creo que los que llevamos el uniforme alguna vez, en las alturas que pudiésemos haber llegado, tenemos la obligación de analizar los hechos, las realidades, y no emparentarnos como más de una vez por el pasionismo, por mismo ideologías, hasta ideologías pasionales. Nosotros tenemos que guiar por estas realidades, que son las cosas concretas, las cosas que sí se hacen, no solamente se dicen. Nosotros acá hay un lema que lo instauró esto el general Perón, que decía que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Y yo creo que esto es la base, a veces, de un análisis realista de lo que está pasando, y de lo que está pasando en el mundo, y lo que está pasando en Europa. Bueno, adelante. Sí, quería comentarle también que el hecho que el rey Felipe VI se deja llevar naturalmente por lo que la influencia de su padre, que ya precisamente a raíz de su reinado, la descristianización de España, pues ha sido un hecho. Hay un hecho real, que ya lo hemos dicho otras veces, y que lo dijo Ortega y lo ha dicho otros diplomáticos de otros, que un sistema político no es mejor ni peor por su ideología, sino por su resultado, por los hechos. El rey, cuando fue nombrado rey, porque Franco lo quiso, porque da la casualidad de que si Franco no hubiera querido hacerle rey, Juan Carlos no hubiera sido rey en su vida. Pues cuando lo hizo rey, a partir de ese momento, dijo él que iba a ser rey de todos los estados. Y
sin embargo fue capaz de cometer la vileza, porque es una palabra que no encuentro ubicada otra más suave, de firmar aquella ley de la memoria histórica que mandaba a la basura a millones de españoles, a una generación de españoles que incluso le había apoyado al propio rey para que pudiera acceder al trono sin problemas, y que mandó al generalísimo Franco, que fue el autor de su subida al trono, lo mandó pues a los infiernos. Pero a todas nuestras hojas de servicio, yo tengo 25 años de hoja de servicio bajo el régimen de generalísimo Franco, sirviendo a España y al ejército, pues esas hojas de servicio para mí son hojas malditas, porque yo serví a un régimen que es ahora perseguido legalmente, e incluso alguien puede perder su carrera, puede perder su profesión o puede irse a la calle si hace una alabanza del régimen o del sistema que rigió en España durante tantos años. Esa es la realidad. El rey en esto fue su primer fallo no, porque la ley de la memoria histórica la firmaría ya por los años 90 o no sé cuánto, pero ya venía de lejos. Pero es que además, cuando Juan Carlos se hizo cargo del trono de España, España tenía, me parece que ya lo he comentado otra vez, tenía una deuda del 7%, hoy tiene una deuda de cerca del 100%. Nos deja el rey una deuda, digo el rey, o por lo menos la sombra de la corona. Nos tenemos un paro del 27%, cuando el paro me parece que en Europa es del 6%. Y en tiempos de Franco era del 5%. Y teníamos en tiempo de Franco teníamos un crecimiento en el año 75 similar al del Japón de un 7%. Ahora está a 0,003. Es decir, que el resultado del tiempo en que bajo la corona de Juan Carlos I ha evolucionado España ha sido una catástrofe. Pero es que además ocurre otra cosa. Hay unos hechos que son poco valuables por números, cual es, por ejemplo, el del imperio del mundo gay, de la mariconería, porque claro, el tipo de Galdós o de Gabriela Mistral o de otros, no existía la palabra gay. Vamos a decir su palabra exacta. Pues el dominio de esta mariconería es de tal calibre que hay autonomías en España que quieren crear leyes que den privilegio a los gays, a los maricas. Es decir, y hay en España ahora actualmente un par de pederastas, porque nadie puede saber que no lo son, ni que lo son, pero son dos maricas que están casados legalmente por las nuevas leyes, pueden adoptar un niño. O una mujer lesbiana puede ser inseminada artificialmente. Y entonces tiene un niño a la cual a su vez tiene dos madres. Una señora que está junto a la otra, además de la que ha tenido el niño. O sea que ha creado unas leyes tan aberrantes que la sociedad española, como ocurre en otras sociedades, imagino que en Argentina pasa lo mismo, se quiebra exactamente igual por culpa de este virus terrible que hay. O sea, la sociedad está desmoralizada. En España además ha llegado por último, además, y con esto paro momentáneamente, a la quiebra de su vida. Un país, lo decía Madariaga, que no era precisamente franquista, el peligro de España está en la difusión y en la dispersión y no en la unidad. O sea, ahora el rey nos deja, el rey Juan Carlos I nos deja una España quebrada, donde el día 9 de noviembre piensan los catalanistas hacer un referéndum de independencia y donde mañana pasado los vascos estos independencistas te montan una cadena para unir no sé qué con no sé dónde, para pedir la independencia. O sea, los gallegos, que son, se puede decir, la representación española en América más común, también hay una serie de independentistas, y los hay en Canarias. Pero bueno, llega un momento en que uno dice, bueno, ahora las presiones sociales, las presiones mediáticas de la prensa y de la política tratan de presentarnos al rey Juan Carlos como el mejor rey de España, pero así lo dicen y así salen en algunas encuestas. Digo, bueno, ¿mejor en qué? Porque el resultado es lo que decimos. No son los sistemas políticos los matices, sino es el resultado final, lo que es de un problema de electores, a ver cuál va la flecha final, hacia qué punto. Y el punto de aquí de España es hacia abajo. Y al pobre rey, desde Felipe VI, le ha dejado una patata caliente que a ver cómo la soporta, a no ser que sea como él y entonces aguante
lo que le he hecho. Sí, sí. Sí, no, tremendo. Por eso, digamos, lo que está pasando también en la Argentina es muy similar, está pasando prácticamente en todo Occidente, o lo que era el Occidente, ¿no es cierto?, que se denominaba, me acuerdo allá por la década del 60 del siglo pasado, el Occidente cristiano, ¿no es cierto?, occidental y cristiano habían acuñado un lema, y yo creo que ahora pasó a ser accidental y cretino, ¿no es cierto?, porque realmente olvidarse de todos esos valores conllevan a que están distorsionando la misma naturaleza del ser humano con todas estas campañas aborteras, campañas de matrimonios gay, lesbiano, transexual, etcétera, como ahora se quieren llamar esas siglas y demás, en la cual creo que el mismo Papa Francisco, me acuerdo viniendo de Brasil, él dijo, cada uno, digamos, puede tomar un camino, pero lo peor de todo es el lobby, y el lobby es lo que se ha hecho, y peor, como bien decía ahí, acá lo mismo, se quieren imponer minorías, porque si hablamos desde el punto de vista democrático, primero todas estas cuestiones nunca fueron, digamos, puestas en los fundamentos o en las bases de los partidos que llegan después al poder, en su máxima cabeza, hasta de presidenciales, jamás han puesto esto. Y segundo, de última, que se plebiscite, que autorizar a hacer como se hacen por tantas pavadas a veces, ¿no es cierto?, plebiscito, etcétera, etcétera. Y bueno, en la cual hay una minoría quiere imponerse, y lo que es peor, quiere imponer normas a una mayoría que tendrán su idea, tendrán diferencias, pero en esto está claro, quieren vivir y tener un orden natural y no contra natura. Es decir, esto es lo que de alguna forma parece que tiene que ser aceptado para entrar a ese nuevo orden mundial que quieren instaurar a sangre y fuego, ¿no es cierto? Quieren ordenar, como lo decían más de uno, ahora a uno lo quieren obligar a hacer lo que no es y lo que no fue y lo que no quiso hacer en su vida. Entonces eso ya no tiene nada ni de democrático, no tiene nada de natural, no tiene nada de valores. ¿Y a quién beneficia o por qué se quiere imponer eso? ¿A dónde apunta todo esto? Esa es la cuestión que se tiene que plantear, ¿no es cierto? Efectivamente, hay que darse cuenta. Yo no sé si lo he contado una vez. Yo cuando vivía en el desierto de Chabar, de pequeñito, apareció por allí cerca de Portepie, en la zona de, ¿sabes?, cerca de Mauritania, apareció el buque escuela francés Juana d'Arc, que era buque escuela. Ah, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de visitarlo en Puerto Argentino, cuando vino a Buenos Aires. Lo he conocido. Es un buque muy especial, porque era muy conocido, porque era muy célebre, porque esa cosa además de buque escuela. Y era una época, o sea, era la que ocurría ya durante la República Española, porque esto ya era en el año 35. Y entonces, el comandante del barco invitó a mi padre y a otros militares de la base militar española que estaban muy cerca, el domingo a visitar el barco, a visitar Yarna. Pues se celebró una misa de campaña sobre la cubierta del barco. Y teniendo en cuenta que Francia es un país laico, pues porque la tradición era así, la tradición de la marina francesa. Y esta marina francesa
Allí cuenta mi padre, lo tengo en el diario suyo, cuenta que comulgaron unas 5 o 6 personas, entre ellas el comandante del barrio. Es decir, es una posible tradición, pero si además es que en Francia, yo que he viajado mucho por Francia a pie, porque me he hecho el Camino de Santiago muchas veces y estas cosas, en las iglesias francesas es sorprendente ver siempre la imagen de Juana de Arco y de otros santos franceses junto a la bandera francesa. Que ahora para poder meter la bandera española en un templo hay que pedir permiso casi hasta al párroco, ¿no? El sentido religioso o trascendente, si se pierde en una sociedad, esta se va al carajo, por decirlo así suavemente. Hay que tener en cuenta que aquí en España actualmente hay un ambiente de persecución hacia la Iglesia, de tal manera que además ante la mayor impunidad, el otro día hay una colectivo que se llaman Gemes o algo así, que son unas lesbianas de estas que van con el torso desnudo y se metieron a una iglesia y se encadenaron a un Cristo. Pues no pasó nada, porque era una forma de hacer su propia opinión, su propia libertad de expresión. Al cardenal Rouco le arrancaron el solideo, también unas señoras medio en cueros, y luego en las universidades se están cerrando las capillas y las iglesias, porque hay una presión grande por parte de los grupos estos anticatólicos, anticristianos, y luego por parte de las propias autoridades que van cerrando y van quitando. Es decir, que van eliminando hasta de la propia universidad, que tiene que tener un criterio y un estilo muy distinto, el estilo católico. Y es muy normal ver de vez en cuando ya una iglesia española por ahí fuera con un letrero pintado en la afuera, que decir que hay que quemarla. Y en esta mente estamos, y que encima tenemos una invasión tremenda islamista que también impone sus leyes, y dentro de poco aquí la iglesia española, no sé si también pasará en Argentina, que también hemos visto en Argentina cómo defienden los templos contra la adhesión de los infames estos. Pues habrá que decir que la iglesia lo más que triunfa cuando lucha por su supervivencia. Y vamos a tener que luchar por la supervivencia, que es realmente la supervivencia de la propia sociedad occidental. Sí, tal cual. También creo que hay que puntualizar que hay obispos, ¿no es cierto?, y sacerdotes que no se caracterizan por el valor a la hora de defender derechos, ¿no es cierto?, no prepotencia, no, defender derechos que gozan otros ciudadanos y otras organizaciones, en la cual hasta se los garantizan esos derechos. Pero claro, como está para el cachetazo últimamente, en las últimas décadas, la Iglesia Católica, y bueno, del árbol caído todos sacan leña. Acá tuvimos un hecho muy resonante de un colegio nacional, el Colegio Nacional, que es señero en la historia, que está al lado de una iglesia, la iglesia de los jesuitas justamente, y que pertenecía históricamente en la época de la independencia y demás, y antes, pertenecía y era parte ese colegio a la iglesia, ¿no es cierto? Y como había túneles que comunicaban, se metieron jóvenes y entraron e hicieron desastre en la iglesia, inclusive profanando, no solamente haber entrado, profanaron, rompieron, robaron, bueno, pero hubo, digamos, una investigación, un juez, y bueno, y se le va a dar una condigna sanción a esos jóvenes. Pero yo creo que también está en el espíritu repito, de algunos obispos, por suerte no todos, en sacerdotes, de dejar hacer, de dejar la permisividad, de querer, digamos, entender
de que por ahí todo eso es necesario, pero que conlleva, digamos, justamente avasallar lo que por el otro lado los no violentos, los que se dicen no violentos, los que permanentemente fustigan de autoritarismo a la Iglesia, los que permanentemente la emparentan con todos los, digamos, las problemáticas de otras épocas, autoritarias, etcétera, etcétera, y a la hora de defender, digamos, esos derechos que tenemos, y no tenemos. Por suerte, repito, el juez que investiga acá, investigó y va a haber condenas, ¿no es cierto? Porque fue un acto hasta sacrílego para los cánones nuestros, ¿no es cierto? Son sacrílegos. Se orinó, se hicieron tantas cosas, se rompieron, se robaron reliquias religiosas. Y bueno, eso demuestra también un qué hacer, repito, de que no son tan pacíficos o tan pacifistas como pregonan. Hay una cosa que quería decir, ya con eso si quiere termino, es que aquí en Torrevieja, que el otro día hubo una manifestación de esas a favor de la República. La República no tiene mayor importancia, es un régimen político que hay en muchos sitios y funciona perfectamente. Pero es que estos tíos nos quieren meter la República, la Segunda República Española, la del Partido Popular, aquella de los crímenes y de aquellas cosas. Y según una reunión en la cual, en la Plaza Mayor del pueblo aquí, creo que eran 50 o 60, quizá algunos hacía 61. No había más. Pero 2 días después era el día del Corpus Christi. Y el día del Corpus Christi había que ver cómo está Torrevieja de pie para salir en la procesión acompañando al Santísimo, con las colas enormes de niños que hacían la primera comunión, de las cofradías con sus pendones, de la gente, todo el mundo, con una fe y con una devoción que trascendía a todo el mundo, a toda la ciudad. O sea que ahí se veía un poco, como se puede decir, cuál era la verdadera esencia del pueblo español, precisamente en este pueblecito, pueblecito, no es tan pueblecito porque es bastante grande, pero bueno, de Torrevieja. Pero había un ambiente de fervor y de cosas cristianas, pero a la antigua, se puede decir, ingenua, con la gente luego acompañaba detrás del Santísimo, pues la gente se iba uniendo, se puede decir, saliendo de las aceras para ir detrás, acompañando una fila enorme detrás de la música. O sea, que el corazón el corazón de muchos países europeos y americanos, es el mismo, es el cristiano, porque es lo amado de su familia, de sus padres, de sus hermanos, realmente mantiene la dignidad del hombre ahí. Así que para mí nosotros la esperanza está precisamente en esa tradición de los pueblos cristianos, que cuando nos dejen en paz y tranquilos, pues saldrá hacia arriba con más fuerza todavía de la que tenía antes. Y con esto, pues, sí, para ustedes, me he prolongado demasiado. Todo bien, muy bien. Nos quedan todavía unos minutitos, coronel Floretier. Interesante esto, porque como comenzamos con lo de Felipe VI, aquel que me reconociera en la tierra, yo lo reconoceré ante el Padre Celestial, ¿no es cierto? Yo creo que no es solamente testimonial, yo creo que es un problema de fe. Lo que contaba, que usted veía ahí, acá se ve permanentemente, y en zonas, digamos, del norte, del sur, del este, del oeste de la Argentina, en los países limítrofes, esas procesiones de las vírgenes que adoran regionalmente, o del Señor de los Milagros, o del Cristo, es decir, la profunda fe que tienen los pueblos. ¿Y qué representan entonces los dirigentes? Yo quiero que me represente un dirigente que lo mínimo, no que salga a
victoriar y a decir, no, lo mínimo que respete esa fe, es lo mínimo. Por eso es lo que no veo y en la coincidencia y en el paralelismo que estamos haciendo en este momento de España, de la Argentina y de otros países, ¿no es cierto? Así que bueno, una última reflexión, coronel. Espera un momentito, que corte. Bien, sí, pues nada, ya nos despedimos. Yo espero para todos, en este momento como momento histórico para España, que esto realmente se transforme en algo ya más, no sé, más positivo, porque luego cuando entra la desesperanza y la falta de ilusión, entonces las cosas van mal. Bueno. Entonces, muchas veces pensamos que, pese a nuestro pesimismo, hay que tener esperanza. Y en el caso de del rey Felipe VI, esperemos que de alguna forma se despierte en él el sentido real que tiene que tener un monarca en este aspecto. Teniendo en cuenta que el monarca tampoco tiene muchas atribuciones, pero sí tiene mucho peso en la sociedad española, para que esto de alguna forma se enderece, vaya otra vez sobre todo en lo que refiere a dos cosas. Uno es, efectivamente, la tradición cristiana y otra es la unidad de España. Bueno, coronel, tenemos una comunicación ya de Estados Unidos de un hombre que pertenece al Foro de la Deuda Eterna, así que le agradezco como siempre la salida al aire y ya el próximo programa avanzaremos con estas realidades. Muchísimas gracias y si Dios quiere nos estamos comunicando. Pues muchas gracias y hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos... Hola, sí. Hable fuerte, por favor. Un poquito más fuerte, ¿qué tal? Alfredo. ¿Me escuchás mejor ahora, Horacio? No se escucha mucho, va a tener que hablar bien fuerte. No se escucha. Ok, a ver ahora, ¿cómo sale ahora mi voz? Y ahí un poquito mejor, pero va a tener que gritar porque no me sube el búmetro de acá de la consola casi. Bueno, trato de hacer lo mejor que puedo. ¿Cómo no? Bueno, ahora es mejor la recepción. Y un poquito mejor, sí, pero... No, está muy bajito. Muy bajo, pero apenas audible. No sé si lo va a tomar, ¿no es cierto? A ver... No sé qué puedo hacer yo, ya he llamado a todas las veces desde mi teléfono y no es un inconveniente, pero no tengo nada técnico que pueda hacer para mejorar el voz. Ahí se escucha un poco mejor. Lo único que nosotros vamos a tener que acercar un poquito para escuchar acá. Bueno, Alfredo, desde ya le digo a la audiencia, estamos hablando con Alfredo de Bártolo, periodista, un hombre que hace muchos años que vive argentino en Nueva York y que hace unos años atrás, por indicaciones digamos un poco mía, fue designado presidente del Foro de la Deuda Externa con sede en Nueva York. Como ahora está esto que arde, y el otro día mandaste un buen trabajo, quisiera que le comentes a la audiencia cómo está esta situación con el juez Griesa y demás cosas. Adelante, Alfredo. Ok, gracias. Espero que tengan buena recepción conmigo. Quiero agradecerte ante todo esta oportunidad de participar en tu programa y espero que lo que pueda decir sirva para algo. Ciertamente la situación con Griesa es algo que lamentablemente no tenemos salida en cuanto a que el gobierno no cambie su actitud en cuanto al tema de la deuda. Lamentablemente ha habido mucha gente que ha estado trabajando desde afuera del gobierno, tú lo sabes bien,
se han mandado cartas al SEC, que es el Security Exchange Commission, que viene siendo la bolsa de valores de Estados Unidos, donde se le ha reclamado el tema de la ilicitud de la deuda. Hay personas que han viajado expresamente a New York haciendo reclamaciones personales, y no ha habido éxito, porque la respuesta de los Estados Unidos es que es el gobierno es el que legitima la deuda, que es ilegal, lamentablemente. Personalmente, en el año 2004, cuando comenzaron los juicios con los fondos buitres en la Corte Suprema de Estados Unidos, acá en New York, personalmente hice entrega de una documentación que me la proveyó el que era entonces diputado nacional, Mario Cafiero, desde todo el texto de la causa 14467, también me entregó un compact disc, un CD, con la sentencia, la resolución del juez Ballesteros, y también me entregaron un proyecto o propuesta de solución elaborado por Mario Cafiero, Adrián Salvucci y Enrique Romero. Todo traducido en inglés. Eso fue entregado en persona, en manos al secretario del juez. Lamentablemente, como te digo, fue otro acto que quedó en saco roto. Me imagino que el juez Liecha es un juez federal que tiene que entender los intereses de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. No obstante eso, a mí me choca de que la sentencia de Ballesteros en pocos, en un par de minutos para un juez, y lo mismo, la propuesta de solución era algo que se podía leer rápidamente. No así todo el proceso judicial, que son muchas hojas, pero acá evidentemente no ha habido ni siquiera interés del juez federal Griesa de decir, bueno, vamos a ver qué pasa con otro juez federal de Argentina que entiende en la misma causa que él está, digamos, litigando en favor o en contra de otros. Esto demuestra en cierto modo que el poder está por arriba de la lógica, el poder está por arriba de la realidad, de la justicia, de la verdad. Hoy vemos que los países violan la Constitución, yo lo veo en Estados Unidos, ocurre en Argentina y en otros países. Estamos viviendo una época donde hay un control supremo que está visitando las cosas para que estemos donde estamos, Horacio. Lamentablemente, Argentina no sé cuál va a ser la situación, pero si ellos no hacen un cambio radical, si no hacen un mea culpa los argentinos, y limpiamos la Casa Rosada, limpiamos el Congreso de la Nación, y limpiamos el edificio de justicia, que yo digo injusticia, que se cometen, si no limpiamos los jueces que no sirven, y eliminamos o sea, la gente que sirve hay que dejarlo, hay jueces que son probos, que son buenos, pero desgraciadamente son malos que los buenos. Así es. Alfredo, lamentablemente se nos corta porque estamos automatizados rigurosamente. No sé si querés quedar en línea privada, llamar para el próximo bloque o, digamos, porque ya prácticamente se nos está cortando. Bueno, correcto. Yo puedo esperar para el próximo bloque y, bueno, y espero que me hagas las preguntas que vos quieras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo te diría que cortes y vuelva a llamar. ¿Dentro de cuánto? 5 minutos. 5 minutos. Ya, claro, en 5 minutos vuelvo a llamar. Gracias, Alfredo. Ok. Muy bien. Vamos nosotros a un corte y ya regresamos.